La Escuela BaseFam, con la colaboración de sus socios fundadores, el Club de Béisbol Astros y el Club de Softball Fénix Valencia, han organizado una jornada solidaria donde los jóvenes han participado a través de estos deportes. Se trata de un partido de softball donde padres y niños han disfrutado aportando su granito de arena con 2 euros y un alimento no perecedero destinado a la Casa de la Caridad de Valencia y a Fontilles, asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública cuyo objetivo es acabar con la lepra y sus consecuencias. Un total de 20 niños que junto a sus familiares y amigos redondearon una jornada de hasta 50 personas. Se convocaron en la cancha de rugby del añejo Río Turia para disfrutar de un soleado domingo con la compañía de un deporte que día a día sigue creciendo en Valencia. Esto parte de una iniciativa de la asociación BaseFam, cuyos fundadores somos los clubes Fénix de softball y Astros, el club de béisbol Astros. Y bueno, en principio la idea era que los niños se concienciaran con una causa benéfica, que aportaran su granito de arena a estos momentos tan difíciles y que trajeran comida, alimentos no perecederos para luego poderlos donar, así como también una dotación económica, aunque sea pequeña, siempre ayuda. Un torneo solidario, como bien has dicho, y era para recaudar un poquito de comida y dinero y también para hacer un poco de promoción del deporte. Y todos juntos hacer como una especie de torneo, una actividad deportiva y a la vez solidaria. La verdad que la respuesta ha sido muy positiva. Lo que más destaco es que los niños no solo han traído su paquetito de arroz o su paquetito de lentejas, sino que cada uno de ellos ha traído varios alimentos y la verdad es que eso es muy positivo, tiene mucho a su favor. Y la verdad es que muy contentos. Ahora nos iremos a la Casa de la Caridad y allí lo donaremos. Jugadores del Fénix y Astros compartieron un día juntos donde el softball y el béisbol se unieron de la mano de la solidaridad. Más de 60 kilos de comidas han sido recaudados para las personas que más lo necesitan. Una iniciativa en la que Nostresport quiso ser testigo. Sí, hemos aportado 2 euros para pagar la instalación y para donar a una asociación benéfica y además hemos traído comida para la Casa de la Caridad. Ha sido un día especial porque, claro, todos los días no vamos a hacer esto, ayudar a los más necesitados. Entonces cada uno ha traído un poco de alimentos y en total los podemos ayudar. Jugar por la solidaridad. Esa era la consigna de la jornada que acabó siendo un éxito en fechas navideñas. Pues ha sido más que nada para ayudar a los pobres, para traer comida y también para divertirnos, por hacer algo, porque si no igual nos podríamos haber aburrido en casa. Pues ha sido una buena idea. Pues hemos hecho una serie de partidos y hemos traído unos alimentos no perecederos para una obra benéfica y hemos venido aquí a divertirnos y yo creo que sí, ha sido divertido. Y he traído espaguetis, tomate y muchas cosas. Hoy he traído tomate y arroz. Además de su aporte solidario, los jugadores de la escuela nos hicieron conocer y aprender un poco más de este deporte. Vengo a jugar desde los 7 años y este deporte es que me gusta mucho. Pues juego al softball desde hace 6 años y juego porque realmente hubo un pique entre una amiga y yo, nos trajeron un papel al colegio a ver qué, y fue en plan, si tú te apuntas yo me apunto y al final aquí estamos las dos desde hace 6 años. El béisbol está muy bien y yo la verdad es que preferiría que vinieran todos a jugar a béisbol. A pesar de ser un deporte no tan mayoritario, cada uno de ellos encuentra en el softball y el béisbol un sentido diferente en su juego. Pues ha sido un día especial para nosotros porque normal no jugamos con tanta gente ni de tantas categorías diferentes. Entonces ha estado bien para comparar los niveles y dosificar. Pues ha estado bastante equilibrado por lo que se podía ver y ha sido divertido en gran medida, nos hemos reído bastante y ya está bien. Yo formo un equipo de los Astros, mientras que las chicas son de Fénix y nos hemos unido para colaborar. Y era un partido que era raro porque no era a 3 outs, era a que todos batearan. Para mí ha sido un partido muy interesante y me gustaría volver a jugarlo, de verdad. Una iniciativa solidaria impulsada por el Club de Softball Fénix Valencia. Un equipo que tiene como objetivo formar a jugadoras y promocionar esta disciplina deportiva. Además de ellas, el Club de Béisbol Astros también participó en esta causa.
La verdad es que muy contenta. Como responsable del área deportiva solo llevamos un año lo que tiene el equipo y la verdad que muy contenta. Estamos creciendo desde las categorías inferiores hasta la senior y la verdad es que los pasos que hemos dado son firmes y estamos convencidos de que al final pues, bueno, llegaremos a nuestro objetivo, que es poder presentar al equipo en División de Honor. La asociación de BaseFam es una asociación que se forma básicamente de dos clubes, de Phoenix y de Astros. Phoenix pertenece al club de softball y Astros al de béisbol. Y en cada club hay ciertas categorías, desde alevines hasta seniors. La asociación se creó hace un año escaso, uno o 2 años, y forma parte, pues, es como una paralela a la Federación Valenciana. Cada bateo, cada lanzamiento y cada carrera sirvieron para que sin duda el ganador del partido haya sido una causa que ha triunfado gracias al apoyo y la participación de cada integrante de los Astros y del Phoenix. Un auténtico home run solidario. Pues nada, chicos, si estáis cansados del fútbol, cansados de otros deportes ya muy vistos, que sepáis que aquí en el campo de béisbol nos van a hacer una instalación espectacular donde pues, bueno, podéis practicar un deporte diferente y enriqueceros de todo el ambiente que tenemos aquí.